Palacio Papal. Ah, las estafas, son macadas, güey. O sea, si no, pregunten a Lupe. Con ningún pinche raterillo. Fíjate en el problema que se encuentra. No perjudique a Lupe. Agarre el dinero y salgan a la calle. Aquí no vamos a esperar a su esposo. Porque si mi muchacho se me muere, yo le voy a matar a Lupe. ¡No! ¡No! ¡Déjalo llorar, hija de tu puta madre! Pinche Lupe. Pero bueno, el punto es de que sí, las estafas son una nacada, pero al final de cuentas tienen un propósito. Bueno, hoy en día el propósito es, pues, técnicamente, pues, estafar, pero antes no era así. Ok, momento. Bueno, aquí empecé a filosofar bastante y la verdad empecé a decir pura pendejada, entonces prefiero mejor recortar esa parte porque neta es muy estúpido lo que dije. Entonces, bueno, sigan disfrutando del video, si ven algún recorte raro, sí lo hice yo intencionalmente porque, bueno, tengo un guión, nunca lo sigo, pero échale ganas. Los quiero, sigan con el video. Eso se los digo porque al final de cuentas me puse a pensar y dije, oh mierda, me zafaron. Compré un tripié, otra suspensión. Y bueno, resulta que no le funciona el Bluetooth. Pero eso me hizo pensar y dije, ¿cuál será la mejor estafa que han hecho en el mundo, no? Y que agarro y que le investigo y que me encuentro con tremenda joya, cabrón, no mames. Mírenla, güey, ahí está. Si bien hay veces en las cuales lo desconocido puede generar intriga, terror, desconcierto, entre otras cosas, hay veces en las cuales pueden llegar a ser tan benefactoras para la propia humanidad como cualquier experimento revolucionario. Porque lo desconocido no solo es lo que nos vendieron autores como Lovecraft o Edgar Allan Poe o chalala, sino que la historia nos reconforta y nos recuerda que también se pueden ocupar para la propia imaginación y utilidad de la humanidad. Ese es el caso de la carta de Preste Juan, una carta que nos muestra un reino que posiblemente no existía o no existe. Pues bien, se considera uno de los fraudes más representativos de la Edad Media, aunque también se podría considerar una utopía o fenómeno literario, pues al final no existe ningún fundamento que pruebe que existió. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que para el imaginario colectivo de la Europa medieval, ese reino, como sus personajes, realmente sí existieron, aunque posiblemente desapareció. Cuando era chiquito, güey, era pendejo, obviamente. Como todos los niños, ¿no? Pero yo más. Y me encantaba jugar Roblox. Pero el Roblox chido, el Roblox de antes, ¿no? El punto es que, por cosas del destino, jugando en la computadora de mi tía, me apareció una de estas imágenes de aquí. Y bueno, yo me la creí, puse todas las cosas. Am, por suerte, mi tío llegó, me dio un zape y bueno, todo salió bien, ¿no? Pero lamentablemente ya había puesto el número telefónico de mi tía, ¿no? Y la estuve llamando como por meses. Entonces, bueno, no sé qué tiene que ver con el video. Apareció en Europa alrededor del año 1165, creo. Y pues bueno, se empezó a difundir rápidamente como un documento real, pues como veremos más adelante, iba dirigidas a soberanos cristianos como el emperador bizantino Manuel I o el emperador del Sacro Imperio Federico Barbarroja. Curiosamente firmada por un misterioso y todopoderoso rey sacerdote cristiano que gobernaba en Oriente, que se le va a conocer pues como el Preste Juan. Primero debemos entender lo que dice la carta, pues el texto es un despliegue absoluto del imaginario medieval que juega con los conceptos del fervor religioso, relatos de viajes, chalala. Aunque también tiene un poco de documento de fantasías absoluta. Pues bien, debemos entender en primer lugar que el Preste Juan se va a presentar a sí mismo como el monarca más rico y virtuoso de la tierra. De hecho, para hacerlo más breve, en una parte de la carta se va a presentar como el rey de reyes.
Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que la carta como tal intentara vendernos a un rey poderoso y completamente religioso, como también un reino rico lleno de lujos y comodidades. Por ende, me hace pensar a mí que posiblemente esta carta juega más un papel propagandístico al mostrar un reino religioso que sea poderoso. O tal vez se deba a la desesperación del avance tan rápido del Islam y el fracaso de las primeras dos cruzadas, pues al final de cuentas el Preste Juan solo sea un intento de dar la imagen de que los reinos cristianos sean los más fuertes o los más ricos. Eso creo que bueno, quiero que lo tengan en cuenta para que puedan entender la carta y la hipótesis que daré después, así que empecemos a desglosar lo que sería la carta. Días después. Y así fue como terminé embarazado, o sea, digo, oh. Está bien, papi. Gracias, sí, no te contesto. A ver. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Pues bien, como estarán viendo en pantalla esta primera parte de la carta y de primera pues, podemos notar que la carta tiene como base a la religión cristiana, también que se dirige al gobernador romano y por ende no vamos a dejar de lado que también la carta tiene connotaciones meramente políticas. Así que bueno, siguiendo con la segunda parte de la carta. Pues bien, ese es un punto importante porque es la primera mención de que el reino de Preste Juan es un reino rico y que sin ningún problema podría recibir a alguien sin las necesidades de escatimar en recursos, demostrando así el enriquecimiento del reino. Eso es importante porque aquí da a entender que las oportunidades económicas serían demasiado beneficiosas para aquel que pueda tener un contacto. Dicho esto, no es esperar que la urgencia por encontrar este lugar se deba al interés económico, y más sabiendo que están en tiempos de guerra y las fallidas cruzadas han desgastado los recursos de los reinos de Europa. Este pedazo de texto en la carta es para mi gusto la más importante de todas, pues bien es en este momento cuando la carta pasa de ser un documento formal político a un relato mítico, y si bien este tipo de relatos existen para el momento de la Edad Media, la exageración existente en la carta es la razón por la cual muchos historiadores desestiman el reino de Juan como un reino existente, siendo que para este punto se hace evidente que esta carta es simplemente propaganda militar y política. Aquí es cuando surgen las siguientes preguntas, que es ¿por qué crear propaganda política y de qué nos sirve la carta de Preste Juan en este contexto? Pues bien, para entenderlo, ¿por qué la guerra contra el Islam es el motor de la carta de Preste Juan? Hay que situarnos en la mentalidad de la Europa de ese tiempo, o sea que tenemos que pensar como el europeo del año de 1165, pues será en ese momento que la cristiandad occidental sufriría una profunda crisis existencial y militar, pues a mediados del siglo XII este optimismo de haber ganado las primeras dos cruzadas y por haber tomado Jerusalén en 1099 se había evaporado por completo. Con el condado de Edesa caída en manos de los musulmanes que provocaría la segunda cruzada, esta campaña sería un rotundo fracaso, ya lo he mencionado, y para los reyes de Europa de poco en poco empezaron a desmoralizar en Occidente, pues poco a poco las potencias islámicas se estaban volviendo a unificar bajo líderes capaces como Saladino y algunos antecesores de él. Dicho esto, la carta de Freste Juan ofreció una fantasía de escape perfecta, pues la oportunidad militar de que si los cristianos atacaban desde el oeste y el reino de Preste Juan atacaba desde el este, el Islam quedaría atrapado en medio y sería destruido, pues al final de cuentas la carta describe un ejército colosal y la presentan como un líder y comandante militar implacable dispuesto a marchar en auxilio de la Tierra Santa, pues como el texto afirma, nuestra magnificencia decide ayudar y socorrer al santo sepulcro del Señor con un gran ejército para someter y combatir a los enemigos de la cruz de Cristo. Ah, ¿qué dijeron, culeros? ¿Que no les iba a dar la conclusión que les prometí al inicio? Pues sí, se las voy a dar, güey. Y es que, como era de esperar, jamás sería encontrado, obviamente, este reino, porque pues nunca existió. Y de hecho, en gran parte de la Edad Media, van a intentar encontrar a esta madre, nunca la encontraron, obviamente.
Y bueno, pues al fin de cuentas pasará a la historia como uno de los mitos más sorprendentes, pero que tal vez tuvieron y desarrollaron a la Edad Media y su importancia no puede dejarse atrás, pues resultó ser una herramienta para resolver una problemática como era el desconocer lo que había en ese momento, más allá de los reinos islámicos, y explicar el mundo en que los rodea, a la par que cumplía la función de propaganda militar y religiosa para los tiempos de guerra vividos. Esto luego lo aplicarían cuando encontraran el Nuevo Mundo, o sea, la Nueva España, o sea, la conquista, y que algún día hablar de ello. Tal vez no, ya hablaron mucha gente de eso, hasta el Chocas habló de eso. Put it on that beat, nope.